Hemos vivido unos violentos episodios en distintas cárceles de nuestro país. ¿Qué se está haciendo para abordarlo? Hay algunas medidas también con tecnología para poder inhibir las señales de los celulares, tratando de buscar justamente incomunicar a personas que desarrollan delitos desde el interior de los centros penales. ¿Qué otra cosa se están viendo en el Ministerio de Justicia? Lo vamos a estar conversando con el ministro Luis Cordero, ministro de Justicia. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está usted? Buen día. Muy bien, cuéntenos, ¿cómo ven ustedes estas situaciones bien violentas que se han desarrollado en cárceles? Tren de Aragua haciendo de las suyas también, entre otros. En alta seguridad, ha sido una situación focalizada en alta seguridad, una situación en la cual nosotros no estábamos acostumbrados como país. Es decir, nosotros, en general, el país se caracteriza por no tener población que destruya los penales. Y lo que tenemos en el recinto especial de máxima y alta seguridad, que es un lugar donde existe inhibición, es donde están líderes de bandas criminales, es que a partir del 6 de junio un grupo de ellos comenzaron la destrucción de ciertas partes de la cárcel, bajo una serie de requerimientos que estaban vinculados al régimen penitenciario en el cual están. Ellos tienen visita, pero a través de locutorios. Las personas que pueden ingresar, esta es una discusión que ya es antigua por Gendarmería, son solo aquellas personas que tienen su situación migratoria regularizada. Ese es el grupo de personas privadas de libertad respecto a las cuales se le habían otorgado algunos beneficios, que Gendarmería se opuso. Ese mismo grupo de personas, las que estaban asociadas a algunos juicios, respecto a los cuales Gendarmería se opuso a sus traslados por razones de seguridad. Estamos hablando de las mismas personas que le habían otorgado el beneficio de las videollamadas con familiares. Y que Gendarmería se opuso y claro, que llevó a tribunales. Dicen que es muy peligroso. Es un grupo que participaron, son 17 personas que originalmente participaron en estos desórdenes, que son graves, a los cuales se sumaron un poco más. Hay un grupo de personas que no participaron, ese grupo que no participaron fueron trasladadas a otras celdas de máxima seguridad en otro lugar. Pero lo que sí está claro es que el Estado de Chile está tras Gendarmería. Gendarmería ha tomado una actitud bien de mucho empoderamiento de la gestión del penal y Gendarmería no va a negociar con ningún tipo de delincuentes ningún tipo de beneficio que tenga una cosa distinta al régimen penitenciario en el que está. Claro, como decía usted, estamos acostumbrados a las riñas entre internos, problemas con los gendarmes, pero acá estamos hablando de destrucción. O las huelgas de hambre. O huelgas de hambre, claro. O sea, en general lo que nosotros teníamos era personas que para algún tipo de requerimiento acudían a ese tipo de cosas. Además, de hecho, sí, ese recinto de máxima seguridad, que es un recinto que se inauguró hace 2 décadas, que tuvo una remodelación significativa, que comenzó el 2021 y que nosotros, claro, lo inauguramos el 2023, es un recinto que estaba pensando como máxima seguridad para el tipo de perfil criminal que nosotros teníamos en ese momento. A mí uno de los directivos de Gendarmería me lo dijo del siguiente modo, me dijo: ministro, nosotros cerramos para remodelar ese penal y había un tipo de delincuencia, y cuando lo abrimos hay otro tipo de delincuencia. Sí, de hecho, son todos extranjeros quienes participaron de esto. En este caso, no es solo la destrucción de infraestructura, es que utilizan las partes destruidas como armas. Efectivamente. Y además después se quejan de la mala infraestructura. Bueno, de hecho lo que sucedió es que ellos, sus abogados recurrieron de amparo, sosteniendo que no estaban las condiciones de infraestructura, y lo que Gendarmería sostuvo en tribunales: nadie se puede aprovechar de su propio dolo, usted destruyó el establecimiento penal, usted no puede alegar que hay condiciones. Pero además de eso, aunque los incidentes han bajado, se siguieron manifestando por algunos días. Gendarmería comunicó con el apoyo del Ministerio de Justicia a los distintos tribunales de los cuales estas personas están sometidas actualmente a juicio o con medidas cautelares, y Gendarmería notificó que habiendo hecho uso de todos los medios para evitar la destrucción, la afectación de terceros, va a utilizar medidas de mayor intensidad en el evento de que estos incidentes se mantengan, que es esencialmente
un régimen de esposas que reduce su movilidad. Ahora, bueno, eso es una medida para que no continúe. Sí. ¿Y cómo se resguarda también a los gendarmes que ya en general están con condiciones complejas? Porque estas personas no solo son más peligrosos, como ese otro tipo de delincuente, también representan un mayor riesgo para quienes los cuidan. Bueno, de hecho, es un perfil que tiene una particularidad, es un tipo de desafío a la autoridad que también es distinto al tipo de perfil que nosotros teníamos en los centros penitenciarios. Hay unas imágenes que Gendarmería utilizó para efecto de argumentar en tribunales que son relativamente sensibles porque dan cuenta de un enfrentamiento, que fue lo que sucedió en los primeros minutos, que luego Gendarmería intervino el equipo especializado, que es el que ha estado apoyando al equipo de Gendarmería dentro del establecimiento penal. Ahora, la situación es grave. Es grave. Yo estos días he dicho, miren, acá podemos tener diferencias, pero de muy distintas razones, pero en este tipo de cosas donde yo creo que todo el mundo tiene que estar alineado, tras una institución como Gendarmería, que está haciendo esfuerzos bien significativos, además haciendo esfuerzos muy importantes también en una política anticorrupción de cero tolerancia. Y entonces es un momento especialmente complejo, pero donde Gendarmería lo está abordando de todo el modo profesional que Ministro, ha diseñado en su política, ¿no? Dentro de las medidas que se han tomado, que la hemos conversado también en otras oportunidades, los inhibidores de señal. Hace poquito salió una duda respecto a si funcionan todo el día, se activan solo en algunos momentos. ¿Cómo funciona? Lo que pasa es lo siguiente, que una de las cosas que también que yo creo que nosotros hemos aprendido es cómo las organizaciones criminales utilizan el divisionismo político también, ¿no? Y permítame el comentario para luego ir al fondo de su pregunta. En general, las organizaciones criminales, que son estructuras de distintos giros económicos, que lo que hacen es maximizar esencialmente su utilidad infringiendo el derecho. Y con mucha creatividad y recursos. Pero son grupos empresariales que funcionan al margen de la ley, por cierto. Entonces tienen una capacidad de adaptación que el Estado no tiene, o que el Estado tiene que ajustar un conjunto de criterios. De hecho, por lo pronto, son organizaciones que funcionan en red, y el Estado funciona en sectores. Entonces, ahora, eso implica una serie de desafíos para abordar ese tipo de criminalidad desde un punto de vista de gestión pública también. Pero digo esto por lo siguiente, porque esas organizaciones que tienen esos perfiles requieren para su funcionamiento ese tipo de actividades que tienen un impacto en los mercados que no es menor. Y creo que es bueno tenerlo presente, porque el sector privado tampoco está lejos de esto. O sea, la inyección de recursos de la economía ilegal daña a los mercados abiertamente. Y no hay que quedarse con esta imagen de las barberías. No. Eso es la capacidad que tienen ese tipo de organizaciones de inyectar recursos en mercados formales que pueden tener impactos muy desagradables en el largo plazo. El segundo es que requieren de una estructura que sea capaz de corromper al Estado. Y por eso hay que ser, en general uno tiene que tener mucho cuidado en la relación de ese tipo de organizaciones con funcionarios del Estado, pero especialmente en la línea del sistema de justicia. En el caso de Gendarmería eso es muy evidente por la manera en que es una institución que está en contacto directo. Entonces, la política de cero corrupción es muy relevante y eso supone tomar medidas muy drásticas y que son dolorosas. Y lo tercero que yo creo que no es menor es que las organizaciones criminales se benefician también de la polarización política. Porque en el fondo ocupan esos debates públicos también para lograr un protagonismo público que de otro modo no tendrían en el fondo, ¿no? ¿Y por qué querrían tener protagonismo público en vez de pasar como si no existiera? Porque desafían al Estado. Son tan importantes que no nos importa. Claro, entonces por eso Gendarmería en este caso en particular lo que ha asumido es: usted no me está desafiando a mí, usted está desafiando al Estado de Chile, y por eso ser tan drástico sobre ese punto. Por eso por eso en este tipo de situaciones, para abordar este tipo de organizaciones, creo que la política también tiene que tener presente cuidado que la polarización y la división política le da visibilidad y también le permite un reconocimiento a este tipo de organizaciones que nosotros no debemos legitimar. Ahora, y respecto a los inhibidores. Y bueno, inhibidores. Lo que hay,
Y todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que hay? Bueno, inhibición se ha implementado, como yo creo la otra vez ¿Pero eso se lo comenté. funciona 24/7? 24/7, es imposible que funcione por tramos de horario. ¿Y por qué decían que habían porque reos que subían TikTok, por ejemplo? No era... Lo que pasa es que, recuerden, hay una serie de resguardos de seguridad que se mantienen, producto de ese tipo de denuncia. Nosotros hemos puesto todos los antecedentes a disposición de la Contraloría. La Contraloría en estos momentos, también para tranquilidad de Gendarmería, está auditando el proceso. Pero recuerde que es un sistema de inhibición y geolocalización que requiere, lo voy a decir gráficamente, un combate permanente con los teléfonos y los chips que se van ingresando. Luego se van generando, la capacidad creativa al interior de la cárcel es infinita. Entonces, cómo también se podrían utilizar o no determinadas redes de internet que también están siendo objeto de inhibición. Entonces, el equipo de tecnología de Gendarmería, con la empresa que está a cargo de esto, ha ido sofisticando y ajustando el sistema, que yo creo que es muy exitoso. En estos 3 penales, nosotros estamos ahora licitando el segundo semestre para 8 penales más, que implica el gran desafío. Estos eran 3 penales reunidos en un lugar, por lo tanto, la contención de seguridad se pudo hacer en un mismo lugar, con el apoyo de carabineros, en fin. Pero han estado funcionando bien. Lo que hay es que hay mucho que les gustaría conocer el detalle. Y esto es como la paradoja, que hay algunas cosas que yo puedo decir públicamente y hay cosas que no puedo decir públicamente. Entonces, por eso me quedo con la tranquilidad de que Contraloría está ahí y lo está haciendo. Entre otras porque, y por eso vuelvo al tema del divisionismo, porque los parlamentarios pueden hacer las observaciones que deseen, las reclamaciones que deseen, pero ellos también saben que tienen un lugar donde pueden ir a preguntar reservadamente y poder tener acceso a la información directa. Porque lo que no vamos a hacer es entregar información de seguridad importante públicamente. Pero están funcionando. El desafío que viene es la inhibición en el resto de los penales para el segundo semestre de este año. Pero esto es bien importante. Esto no es una cuestión estática, es un ejercicio dinámico. Claro, va de hecho, uno de evolucionando. los efectos de alta seguridad, no solo del régimen penitenciario, sino que la completa incomunicación que tienen con el exterior, salvo con sus visitas. Otra cosa que hemos conversado también hace años, el déficit que tenemos en cárcel, el Sí. hacinamiento, esos son tareas a mediano y largo plazo, Sí, salvo las pero ampliaciones. ¿Qué se ha podido hacer ahí? Las ¿Se ha podido- ampliaciones, estamos en las ampliaciones y en las nuevas cárceles, utilizando intensamente el sistema de concesiones. De hecho, dentro de los proyectos que anunció la ministra Jessica López en el portfolio de proyectos de concesiones en Chile. ¿Hay cárceles concesionadas? Hay cárceles concesionadas. Yo creo que en una entrevista previa con usted lo dije y yo lo vuelvo a repetir, no hay cómo ampliar el sistema penitenciario chileno Ya no más. si no es con el sistema de concesiones. Pero también implica nuevos desafíos para el sector privado. O sea, los procesos de aprendizaje de los 4 grupos que vienen de los procesos de licitación que comenzaron bajo la administración del presidente Lago, los procesos de aprendizaje ya los conocemos, ya conocemos cómo avanzar en el diseño, sabemos en qué cosas funciona muy bien la concesión, en qué cosas probablemente no, y también cómo se han integrado a los modelos de seguridad al funcionamiento de los establecimientos. Yo me he reunido tanto con la Cámara Chilena de la Construcción como con la Asociación de las Concesionarias, y este es un ejemplo donde uno necesita un sector privado dinámico y activo, en el fondo. O sea, esto es... aquí la Hay que ir participación... evolucionando al mismo tiempo que el delito. Claro, y en el fondo también necesitamos un sector privado con capacidad de formular ofertas, de ser dinámico. O sea, esto es colaboración público-privada también en este ámbito, pero también requiere del sector privado, yo lo he hablado con tanto las concesionarias como la Cámara Chilena de la Construcción, de un dinamismo ahí para poder absorber la cantidad de recursos que el Estado está poniendo a disposición para desarrollar el sistema de concesión en esta parte. Ministro, lo cambio de tema. Se ha puesto sobre la mesa cada cierto tiempo, porque esto es una cosa bien antigua, la necesidad de modificar el sistema de nombramiento de los jueces, del Poder Judicial. ¿Qué le parece, mirando vaso medio lleno, una nueva oportunidad de discutirlo? Es una nueva oportunidad, es una discusión en la cual nosotros, desde el retorno a la democracia, tenemos una discusión sobre este punto. Se abordó los procesos constitucionales. Se abordó, mire, desde el retorno a la democracia tuvimos este debate para que la Corte Suprema tomara una posición proactiva en términos de decir, mire, no, efectivamente hay que separar
el gobierno judicial, de la función jurisdiccional, gobierno esto tiene que ver con nombramiento, función administrativa, etcétera, disciplina, pasaron muchos años. De hecho, la Corte Suprema tiene una opinión institucional desde el 2014. Pasaron 2 procesos constitucionales, un grupo de expertos, hay propuestas de académicos, hay la administración, el presidente Piñera presentó un proyecto también. O sea, ¿y por qué no avanza? Si hay tantos proyectos e ideas entre medio. Porque pareciera, estas son las dinámicas en las cuales este tipo de cosas funcionan. Estamos de acuerdo en que hay que reformar el sistema de nombramiento. Sí, ok, pero ¿por cuál sistema de nombramiento? Y ahí es donde empiezan los peros, ¿no? Y uno de los grandes debates es... hay una cosa conceptual, y es que ¿por qué para el Poder Judicial necesita tener un sistema de nombramientos especial, distinto al que puede tener en el resto de la administración pública? Porque en el Poder Judicial hay un criterio de identidad que es propio de él, que tiene que ver con la independencia judicial. Y por eso los jueces... Y que además nos impacta a todos directamente. A todos, porque es la manera es que la una sociedad que uno quiere tener reconoce que ahí está la última palabra en la resolución de controversia. Claro. Y la última palabra definitiva, tanto que ni el Congreso ni el Presidente de la República pueden intervenir después que los tribunales resolvieran. Y por lo mismo le reconocemos a los jueces inamovilidad. O sea, tienen independencia e inamovilidad. Entonces, el sistema de nombramientos es vital para que eso funcione bien. Entonces, ¿cuál es el sistema de nombramiento? ¿Cuánto participa la política del sistema de nombramiento? ¿Es un mecanismo que se da en un consejo especializado o en un consejo más amplio? ¿Cuánto participa la política? Es uno de los debates más relevantes, no solo en lo que hemos tenido nosotros, sino que también afuera. Fíjese que hoy día hoy. O sea, usted tiene un modelo donde la política puede participar a través de consentimiento del Senado, que sería, no sé, el caso de ministros de Corte Suprema o jueces federales en Estados Unidos. Puede tener un sistema donde tiene un consejo especialmente dedicado al efecto, que son todos estos consejos de la magistratura, pero donde al final, donde está en debate, es cuánta incidencia tiene la política, ya no en los nombramientos, sino quien integra en ese consejo. Y recién hoy, acaba de haber aparecido la noticia hace pocas horas, después de 5 años, el PP y el PSOE en España se pusieron de acuerdo recién, después de 5 años, para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Con todo lo que eso ha significado en retraso de nombramiento, funcionamiento del sistema judicial. En nuestro caso no son años, pero son hartos meses, claro, en lo que quiero decir es que, y luego tiene un modelo como la reforma de Blair en Reino Unido, que lo que hace es sacar a la política y dejarla reducido a especialistas, ¿no? Entonces, pero la gran interrogante que está detrás de todo esto, de este consenso en que dado la situación en la que tenemos que reformar el sistema de nombramiento, hay varias, pero hay una que es central. Esa central es cuánto la política está dispuesta a renunciar directa o indirectamente al régimen de nombramiento para garantizar la independencia. Yo creo que en el título hay amplio consenso, claro, pero este es el ejemplo donde después ¿qué? Es la pregunta que uno tiene que resolver adecuadamente. A propósito de la Corte Suprema, ¿qué le parece que el presidente haya convocado un comité de ética? A propósito de los audios, sí, yo estuve en una reunión ayer con el presidente a propósito del pleno de la semana pasada, luego él tenía el pleno regular en la tarde. El Ejecutivo entiende que el presidente Blanco lo que ejerció es una atribución que le está conferida en el auto acordado que regula el Comité de Ética del 2007. Y que es una facultad que él tiene para poder convocar el Comité de Ética. Y yo creo que hay dos cosas que... han existido muchos comentarios sobre este punto, pero la Corte Suprema es una institución de tradiciones donde esta idea de que los jueces hablan sobre la sentencia es bien importante, pero donde los símbolos son muy relevantes. Convocar al Comité de Ética y segundo, hacer el anuncio. El presidente Blanco es un presidente de Corte que suele no hablar en la prensa, pero hacerlo en la sala de pleno con todos los ministros que estaban asistiendo al pleno, a mí me parece que es un mensaje muy claro sobre la seriedad con la cual el pleno de la Corte se está tomando este tipo de asuntos, que no solo tiene que ver con proteger la institución de la Corte Suprema, sino que también proteger a los propios ministros y ministras que pudieran estar enunciados, que en ocasiones podrían estar simplemente enunciados y no tener
nada que ver con alguna de estas situaciones. La forma también habla mucho, ¿no? Así es. En el caso del Poder Judicial, sobre todo para Sí. los que no tienen... Es una señal muy Es una potente. señal muy potente. Un par de cosas, no nos queda casi tiempo, ministro. Paro de trabajadores del Exename, Mejor Niñez. Sí. ¿Están en negociaciones, conversaciones con ustedes? ¿En Son qué dos está cosas eso? distintas. Mejor Niñez es un asunto que está hoy día en el Ministerio de Desarrollo Social. No estoy eludiendo, sino que Sí. simplemente las conversaciones. Y lo que tiene que ver con el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y los procesos de traspaso. Los procesos de traspaso son siempre procesos difíciles, hay cambios de perfiles, etcétera. Nosotros hemos tenido un proceso de traspaso relativamente normal. Han existido, sin embargo, inconvenientes sobre los ajustes de grado. Y el subsecretario Gajardo ha estado trabajando con las asociaciones de funcionarios para poder resolver adecuadamente el punto. Porque uno tiene que atender las inquietudes de los trabajadores y las trabajadoras. Ya hemos avanzado en la zona norte, pero también hay una inquietud a propósito de los traspasos que vienen ahora para la zona sur, que comienza en enero, y luego de la zona centro, que comienza en enero del 2026. Y entonces nosotros entendemos la inquietud y por eso el Ejecutivo está haciendo esfuerzos bien significativos para despejar las dudas que ellos tienen y resolver razonablemente bien el traspaso y los grados que corresponden en esos traspasos. Una última cosa, ministro. La directora del Instituto Nacional de Derechos Sí. Humanos afirmó recientemente que, a su juicio, no hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos Sí. durante el estallido, sino que fueron generalizados. Sí. ¿Qué impacto cree usted que tiene eso, Yo- pensando en lo que ocurrió en su momento? a mí me sorprende me sorprende Que lo esa haya dicho, declaración sí. y me sorprende el efecto que ha tenido por dos motivos, que quiero explicarlo por qué. Primero, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos decidió en el año 2022 no querellarse por delitos de lesa humanidad. Esto de si fueron sistemáticos o generalizados, que es la disyunción, si es disyuntivo, es para efecto de calificar esos delitos como de lesa humanidad. Esto es importante por lo siguiente, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos desechó en mayo del 2022 querellarse por el delito de lesa humanidad, pero en mayo del 2022 sí se querelló, y entiendo que el acuerdo es unánime del Consejo, contra los altos mandos, pero a propósito de apremios ilegítimos. Esto es bien relevante para quienes nos están viendo, porque la discusión entre lo sistemático o generalizado es para calificar esos ilícitos como delitos de lesa humanidad. No es un tema semántico. No es Aquí simplemente, no, esta es importante. una discusión jurídica. Claro. La distinción es muy relevante por la manera en que está. Esa distinción proviene del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Chile tiene su legislación de lesa humanidad, que se dictó el 2009, donde estos temas se precisaron, producto de que los temas en el tratado original no estaban. Era una discusión jurisprudencial en la Corte Penal Internacional. Y lo digo por lo siguiente, porque la entonces consejera, el cargo que ella tenía, ella votó a favor, sosteniendo que habían sido generalizados. ¿No? Pero yo me quedo con que el Instituto Nacional de Derechos Humanos nunca se querelló por delitos de lesa humanidad. No, pero contra el ex. Ahora, lo que pasa es que yo durísimo. creo que acá hay otra discusión que es distinta, y es que es la interpelación política que se hizo al ex director Y la salida que se le pidió. y la salida que se le pidió. Pero yo creo que para ser rigurosos con la opinión pública, la discusión entre sistemático o generalizado es una discusión jurídica que uno no puede simplemente reducirla al sentido común. Y yo creo que la decisión, de hecho la decisión del instituto en su oportunidad era que no habían indicios en ese momento, que fue mayo del 2022. O sea, esta discusión de ahora es más política. Esta es una discusión más política, Debería pero se está pedirle utilizando, disculpas, dicen. pero se está utilizando, Se está tratando de mezclar en el caso. mezclando a través de dos hipótesis que tienen tratamiento legal que es muy distinta. O sea, en el fondo, esto para los efectos que, entre comillas, corresponden, más que nada, efecto político, y eventualmente habría que pedirle así es, disculpas porque a Sergio Mico, por ejemplo. yo creo que ahí hay una discusión de otras características, creo yo, en la forma y modo en que se produjo la atención Pero que no se sume la causa. del Instituto Nacional de Derechos. Pero yo quiero hacer esa distinción de esos dos criterios, de lo jurídico, de lo político, y yo creo que fueron momentos muy difíciles para el Consejo,
además del país, y me parece que es en ese ámbito, en el político y no en el jurídico, donde uno tiene que entender las declaraciones de Consuelo Contreras, porque creo que desde el punto de vista jurídico el instituto había tomado una posición ya. Muchísimas gracias, ministro, No, por favor. con nosotros. Qué corto se hace el tiempo. Sí. Lo invitamos desde ya para que vuelva pronto. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.